Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y a cada uno de ustedes que nos está ahorita, digamos, sintonizando, está conectándose. Así es que bienvenidos a este programa del Frente Intercontinental desde Australia. Y en este día tenemos, o esta tarde o esta noche, para cualquiera que se encuentre en los diferentes puntos cardinales, a Rafael Benavides. Rafael Benavides es, bueno, ya lo conocen ustedes, él es un miembro del FMLN, es un miembro activo también de los veteranos. Así es que lo tenemos ahora. Vamos a platicar acerca del aspecto sociopolítico y económico del país, ya que es una situación bastante difícil para la nación en estos momentos, especialmente a la población. Así es que bienvenido, Rafael, adelante. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo fraterno para ti, para Ricardo, para mi tocayo Rafael. Y es un honor para mí, como siempre lo ha sido, ¿verdad? Estaba ahí fuera del micrófono reclamando que por qué me habían abandonado. O sea, yo siempre estoy en pie de lucha, como estamos los veteranos de guerra. Yo soy miembro de la Secretaría Nacional de Veteranos, Veteranas, de Lisiados y Lisiadas de Guerra, como es el nombre de nuestra secretaría a partir de los nuevos estatutos, y pues como siempre a la orden para disipar las dudas, para abonar, para informar a nuestra militancia que está fuera del país, para que los compañeros que compartimos el pulgarcito de América aquí puedan informarse también de algunas situaciones, y entiendo de que ustedes tienen algunas inquietudes, pues, y sobre la base de las inquietudes, las preguntas que ustedes tengan, vamos a dar respuestas. Espero tener todos los conocimientos y el dominio de las temáticas para poder aclararnos muchas dudas y que la militancia fuera del país quede muy clarito de lo que tenemos que hacer en este momento. Gracias, Rafael. Bueno, primeramente también, o sea, quiero decir que Rafael Pacheco estará con nosotros, nos está acompañando, ya vuelve otra vez a estar con nosotros, viernes, bueno, aquí sábado en Australia, en las otras partes del mundo, día viernes de noche o de tarde o de madrugada, bueno, lo que sea. Bueno, o sea que tenemos a Rafael que estará con nosotros y Ricardo que siempre nos está colaborando en los controles. Así es que, pero antes de entrar ya en el asunto, que realmente la olla se está poniendo caliente en El Salvador, ya comienza a sentirse aquel que hierve, aquellos tamales que están hirviendo. Pero antes de entrar, Rafael, quiero leer algo. Quiero, para poner en contexto el actual, digamos, manda más, si se quiere decir así, o el que no ha sido elegido de acuerdo a la Constitución legalmente. Y la palabra es mitómano o mitomanía. Es un trastorno mental caracterizado por la necesidad compulsiva de mentir de manera crónica y sin motivos aparentes. Es un trastorno psicológico, dice, por la tendencia compulsiva y patológica de mentir en una forma crónica y sin motivo aparente.
No lo digo yo, lo dicen los que conocen de esta materia. Los mitómanos a menudo carecen de remordimientos o culpa por sus mentiras, pueden sentirse impulsados de contar historias fabulosas para impresionar a los demás. Pueden inventar historias y exagerar eventos, distorsionar la realidad con regularidad. Algunos mitómanos mienten para ganar atención y validación de ante los demás. Yo creo que es una situación en la que históricamente El Salvador en estos momentos estamos viviendo. Ya entrando en asunto, Rafael, el actual e ilegal electo, de acuerdo a la Constitución de El Salvador, acuñó una frase bien importante que decía al inicio de la campaña electoral del año 19, que el dinero alcanza cuando no se roba. ¿Cuál es tu impresión? Muy bien, gracias. Muy interesante la pregunta. Realmente me permite extenderme y hacer una serie de valoraciones con muchas aseveraciones. Y ese eslogan lo acuñó el señor presidente de la República cuando por primera vez ganó las elecciones legales. ¿Verdad? Pero hoy en esta reelección él es ilegal y es ilegítimo totalmente. Violentó la Constitución, ¿verdad? Violentó la Constitución y eso lo hace a partir de la toma de posesión para un segundo periodo. Ya es una persona ilegal e ilegítima. Él acuñó ese ese eslogan de que el dinero alcanza cuando no se lo roba. Pero Oscar, Rafael, eh, compañero Ricardo Martínez, el país está en una situación eh, crítica. Es un estado que está en una ruina económica. No sé si el presidente dijo de que el dinero alcanza para todos y para las obras, para los beneficios sociales, ¿verdad? Cuando no se lo roban, ¿qué está pasando con el dinero de los impuestos, de los contribuyentes de este país? Con todo lo que recauda eh, el Ministerio de Hacienda para retribuir a los habitantes del país cuando pagan puntualmente sus impuestos. Quiero empezar diciendo de que la deuda externa de nuestro país, ni todos los gobiernos de arena, ni todos los gobiernos del frente, incluyendo el gobierno de la democracia cristiana, había sido tan alta, una deuda externa tan grande, que hemos perdido nuestra calidad eh, para poder hacer préstamos. Es decir, no somos sujetos de crédito, no somos sujetos de préstamo. Es cuando una persona tiene una tarjeta de crédito y empieza a gastar, a gastar, a gastar en un momento determinado, así le decimos, topa la tarjeta, no tiene con qué pagar, entonces eh, es, llega a la bancarrota totalmente. El Salvador ya no es sujeto de crédito. Los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ya no tiene posibilidades de prestar al país por el gran endeudamiento interno, eh, externo, es decir, eh, los letes y los CETES, que son letras del Tesoro a mediano y a largo plazo, no somos sujetos de... El BCE, que fue el último que prestó, ya estableció un parámetro que no, El Salvador no puede recibir ningún préstamo. ¿Qué se está haciendo el dinero? ¿Qué se está haciendo el dinero de los préstamos? ¿Qué se ha hecho el dinero de los contribuyentes? Quiero compartir con ustedes una información, no sé si ustedes la han
la han podido obtener a través de las redes y a través de los medios de comunicación que no se han plegado al presidente, de que solo en este año, vamos iniciando el cuarto mes del año, enero, febrero, marzo, estamos iniciando abril. ¿Verdad? Hoy estamos a 5 de abril. Ustedes están a 6 de abril allá. Aquí estamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Entonces, ha tomado, el presidente de la República, ha tomado del fondo de pensiones de los trabajadores alrededor ya de 1.300 millones de dólares para que el Estado funcione. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que el Estado funcione? Hay que pagarle a los médicos, hay que pagarle a los maestros, hay que pagarle a todos los empleados públicos, ¿verdad? Y entonces, con el dinero del ahorro de los pensiones, ese no es dinero del Estado, ese no es dinero del Estado. Los gobiernos anteriores, tanto Arena como el FMLN, habían construido una figura que es legal, una figura jurídica, donde donde se autorizaba al gobierno poder hacer préstamos, se llama fideicomiso. Hay un reglamento, hay una legislación que le permite al gobierno prestar dinero de las pensiones de los trabajadores para ser utilizados en necesidades principalmente sociales del gobierno. Pero el gobierno no tiene cómo funcionar. Los impuestos que recauda el Ministerio de Hacienda los han invertido o se ha perdido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tienen que tomar y por qué no usan ya esa figura del beneficio del gobierno para poder tomar dinero del fondo de las pensiones de los trabajadores en calidad de préstamo? Solo en este año ya van en 2 préstamos, uno primero de 800 y otro después de 500 millones, es decir, 1.300 millones de dólares, ¿verdad? Es lo que ha tomado el gobierno de Nayib Bukele del Fondo de Pensiones de los Trabajadores. Pero quiero completar esta idea para que ustedes también se vayan haciendo una imagen de cómo es esto, ¿verdad? Y el eslogan famoso, el dinero alcanza cuando no se lo roba. ¿Qué pasó con todos los préstamos anteriores? ¿Qué pasó con todos los préstamos anteriores? Los préstamos, incluso el préstamo que se hizo, los préstamos que hicieron para resolver el problema de la pandemia, Este gobierno vino y él, a través de la Asamblea Legislativa, derogó la ley del funcionamiento de todas las instituciones que permitían conocer cómo se invertían los fondos del Estado. O sea, todos los portales de transparencia, todas las entidades de transparencia fueron clausuradas. ¿Ya? No existen hoy. Oye, ya no podés darte cuenta cómo el gobierno está invirtiendo el presupuesto nacional, vea que es financiado con los impuestos, con las contribuciones de los salvadoreños, ¿verdad? Pero hoy no hay ningún lugar donde tú puedas conocer en qué se ha invertido, cómo funcionan las distintas instancias, los distintos ministerios, las distintas asociaciones, los distintos entidades autónomas y semiautónomas, porque desaparecieron todas las instituciones que permitían conocer cómo se utilizaban los recursos del Estado. ¿Con qué intención un gobierno hace desaparecer las estructuras de transparencia? ¿Con qué intención un gobierno deroga las leyes que hace el funcionamiento de las entidades que son los portales de transparencia, donde tú puedes consultar todo lo que se refiere a la inversión pública? No hay otra idea que imagino yo, ¿verdad? Porque no es un secreto, no son fondos compartimentados, son los fondos del país y incluso los fondos de los préstamos, ¿verdad? Tienen que ser transparentados a través
de las distintas instancias con eso. Entonces, lo que sí sabemos es que hay una gran cantidad de ministros, servidores públicos a distintos niveles, ¿verdad?, que han sido destituidos. Verbi Gracia, el ministro de Agricultura y Ganadería, ¿verdad?, Pablo Anilker, que fue sustituido, primero lo quitaron, te lo dejaron como viceministro, después desapareció. Hay algo que recordar, ustedes deben de recordar. El presidente prometió crear una CICIG y la creó como una instancia y con el aval, la supervisoría y con el auxilio de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Pero de repente la CICIG fue desbaratada, desapareció. Habían 13 casos de corrupción que la CICIG tenía ya en investigación. Uno de ellos, que el caso que se llama Catedral, y le llama Catedral porque es grande, grande, muy grande, ese caso donde hay una gran corrupción. Y se dio en el marco de la pandemia, donde se robaron no menos de 1.500 millones de dólares, ¿verdad?, de los préstamos que se hicieron para dicha actividad. No sé si tenés alguna pregunta. Yo abordaría esta primera parte, ¿verdad?, que es la parte que tú planteaste sobre si el dinero, cuándo es que el dinero no alcanza. El dinero alcanza cuando no se lo roban. ¿Qué está Correcto. pasando con el dinero? Yo creo que eso pasan los días, pasan los años y se ve más claro, más, como dice el dicho allá, más claro no canta un gallo. Y en relación a esa situación, la universidad, el alma mater de El Salvador, en la que el actual gobierno le debe a esta universidad más de 50 millones de dólares y se van acumulando de esta actual administración. Y no han pagado, o sea, ¿cuál sería, digamos, el objetivo de esta gente? De cerrar la universidad, quitar, digamos, el acceso a personas salvadoreños, jóvenes de escasos recursos, de familias de escasos recursos para poderse preparar. Y también hay una deuda que el mismo gobierno no ha pagado a aquellas personas que participaron en los centros de votación, a los proveedores de algunos ministerios, que también que son síntomas de una profunda crisis económica que ya estamos viendo, que se veía venir. ¿Cuál es tu apreciación en este sentido? Ya que, digamos, el despilfarro se mira por todos lados. Adelante. Me la pusiste, Oscar Fuentes, para hacer una buena volea, para que te acordes de tus tiempos de futbolista, en la AVE, en el Cojute, y en los Tupamaros también. Mira, Oscar, no es mi valoración la que voy a dar. Lo que voy a dar yo en este momento es información. O sea, tú me diste las pautas, pero el tema, Oscar, es que no tiene, el gobierno, el Estado salvadoreño no tiene dinero. No tiene dinero. Y lo poco que tiene lo utilizan en las prioridades que ellos tienen, que es mantener a la gente en una burbuja con engaños, con una cantidad de propaganda, con una cantidad de mentiras que la gente todavía no ha logrado disipar y romper esa burbuja. Pero las burbujas son frágiles y se rompen. Pusiste varios casos, pusiste varios casos. Para darle continuidad e ir articulando la primera parte del dinero ajusta cuando no se lo roban, vea, pusiste el tema de la universidad, vea, el tema de la universidad. Y luego yo voy a decirte al final qué es lo que pretenden precisamente con toda esta crisis. En primer lugar, el dinero de la universidad no se lo han dado porque no le han dado ni el presupuesto del año pasado. Ese es el tema. La universidad debe una gran cantidad de dinero a sus acreedores, ¿verdad? Que tenía que haber sido, esos compromisos tenían que haber sido resueltos, pagados a los acreedores, ¿verdad? Por servicios prestados. O sea que la universidad debe una gran cantidad de dinero.
Y lo único que le han dado es alrededor de $400,000. ¿Para qué? Los que voluntariamente se retiren o retiro voluntario les den la indemnización. Es decir, quieren ir desalojándose. ¿Cuál es la intención en el fondo? Lo que nosotros hemos sabido. Y esta es información, no es chambre, es información. Privatizar la Universidad de El Salvador. Es la única universidad nacional, la Universidad de El Salvador, que antes le decíamos Universidad Nacional. Cuando yo estuve allí era Universidad Nacional. Pero la universidad ha perdido toda su autonomía. Acordate que la universidad de alguna manera mantiene una autonomía porque tiene un presupuesto establecido, ¿verdad? Por ley. ¿Verdad? Está establecido en la Constitución. Entonces, la idea es crear una crisis en la universidad, en todas las estructuras, ¿verdad? Y convertirla en una universidad privada, privatizarla, privatizarla. Esa es una de las cosas. O sea, todo este proyecto que ellos están impulsando, Oscar, Ricardo, Rafael, es para privatizar una gran cantidad de activos del Estado. Vale. Luego dijiste otra cosa, además de la universidad que no ha recibido su presupuesto, a excepción de esos $400,000 que yo mencioné, que es para el retiro voluntario, para que los profesores que tienen años de estar trabajando ahí, algunos hasta 30 años de servicio, se puedan retirar con ese fondo. Se puede retirar, es el retiro voluntario. Pero además, no le han pagado, ¿verdad? A través del Tribunal Supremo Electoral, no le han dado el dinero al Tribunal Supremo. Eso no es el dinero del tribunal. El tribunal no tiene dinero. El Estado le asigna un presupuesto para operativizar las elecciones. En este caso fueron 2. Entonces, muchos de los vigilantes, muchos de los miembros de mesa, particularmente los que están en mesa, es a los que el Estado, a través del Tribunal Supremo Electoral, les tiene que cancelar su servicio, ¿verdad? Incluso les subieron a 50, no les han pagado. Tienen un gran lío con eso. Hay un montón de gente que va a hacer las grandes colas, al final les dicen, no alcanzó, regresen otro día, estén pendientes, les vamos a avisar. La gente necesita ese dinero. O sea, aquí la situación de la crisis aquí es increíblemente. Yo creo que todos ustedes tienen aquí familiares, ¿verdad? Que les dicen cómo está el alto costo de la vida, cómo está la canasta básica. Pero además, ponele atención que ya esto va aparte, o sea, ellos necesitan activos, necesitan dinero para funcionar, pero como no hay portales de transparencia, ¿cómo se va a poder fiscalizar? ¿Cómo se va a poder? Ellos tienen la Corte de Cuentas de la República, ya no es la Corte de Cuentas de la República. Hace poco eligieron todo lo que es la cabeza, los puestos de confianza de la Corte de Cuentas de la República, que es la que fiscaliza los fondos del Estado, la que audita los fondos del Estado. Tienen en proyecto, salió la semana pasada, si mal no recuerdo, la noticia de que el puerto de Acajutla y el puerto de La Unión, que son los únicos 2 puertos internacionales que tenemos, ¿verdad? Que los administra una entidad autónoma, que sepa, ¿verdad? Que sepa, los van a concesionar a una empresa china por, hoy bien, 100 años. 100 años. Claro, esa empresa china tiene que darle al Estado una cantidad de dinero grande eh, para poder administrar durante 100 años, sacarle jugo durante 100 años, ¿verdad? A esos 2 puertos. Pero además, tienen en proyecto, fíjate bien, tienen en proyecto privatizar la, la creación, más bien dicho, la producción, eso es lo correcto, la producción de la energía eléctrica. Los gobiernos de Arena privatizaron la distribución, pero la producción la hace CEL, que es una entidad autónoma. La CEL es autónoma, ¿verdad? Pero pertenece al Estado. O sea, todavía la generación de energía eléctrica está en manos del Estado, administrada por una entidad
pública, autónoma. Entonces, hoy van a privatizar, además de la distribución que ya está privatizada, van a privatizar la producción de energía eléctrica. Eso implica las presas, las geotérmicas, todo lo que produce energía eléctrica, fluido eléctrico aquí en El Salvador. Ya vamos hablando de dos privatizaciones. Puertos, lo que es una concesión es una privatización. La producción de energía, pero también, yo no vi el programa hoy, dicen que estuvo el ministro de Salud en un programa de televisión y que ahí anunció que sí sabíamos, ya se había corrido la bola, ya se había corrido nuestro pueblito, ¿va? Siempre funciona así, es muy comunicativo, que van a privatizar el seguro social y van a privatizar algunas entidades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es decir, va a quedar la salud ya en manos privadas. Va a quedar la salud en manos privadas. Solo quedaría pendiente la educación. ¿Y cuál es el pretexto? Que los estados no tienen la capacidad de administrar los bienes públicos y que la empresa privada, ¿verdad? Y que la empresa privada tiene mejores métodos, tiene mejores condiciones, tiene mejores cuadros para poder administrar esos recursos. Ese es el mismo son, ese es el mismo son que han tocado los gobiernos privatizadores globalistas. La gran privatización, ¿verdad? Que son los estados que venden todos los activos y son las grandes empresas privadas, ¿verdad? Las élites gobiernan. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cómo vamos a poder vivir aquí con una salud pública privatizada? ¿Cómo vamos a poder vivir? ¿Cómo van a poder pagar la gente de capa media para abajo, al salvadoreño de a pie que anda en autobús, pagar educación para sus hijos privados? O sea, contrariamente a lo que hizo el FMLN, que el FMLN nacionalizó totalmente, desprivatizó la salud, porque antes se pagaba en las unidades de salud y en los hospitales, y además pagaba los medicamentos, y las escuelas también se habían convertido en un centro de corrupción porque cobrabas por la matrícula, te vendían los útiles, ¿verdad? Y hoy ya no están repartiendo los uniformes, ya no están repartiendo los libros, ya no están repartiendo el vaso de leche, ya no están repartiendo el calzado para la gente, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos, ¿verdad? Porque eso le va al Estado, le va a proveer una gran cantidad de recursos. ¿Y por qué es que se ha quedado el gobierno, el Estado sin recursos para poder pagar todo eso? Porque algo está raro, algo está raro. Bueno, estás en lo correcto y realmente lo que han mencionado siempre, nosotros tenemos familiares alrededor del mundo, se puede decir, y ellos informan también. Estamos bien informados. El pueblito de El Salvador se informa más rápido que las redes, quizás. Bueno, ya llegamos a la primera mitad de este programa y vamos a pedirle a Ricardo de que nos tiene un video preparado en relación a este mismo tema. Así es que adelante, Ricardo. El aumento en los precios de la canasta básica es algo que preocupa día a día. El costo de vida para los salvadoreños ha aumentado significativamente y afecta a todos los sectores sociales por igual. Para Patricio Pineda, miembro fundador de la Mesa por una Pensión Digna, la pensión debe de estar aparejada con el salario mínimo. Y este considera que debería de aumentarse porque hoy por hoy ya no es sostenible. Costo de vida. Una pensión mínima en El Salvador no debería de ser inferior por lo menos a los 600, 700 dólares. Pensión mínima. Igual un salario mínimo. O sea, tiene que ser una cuestión de equivalencia, ¿verdad? Entre el ingreso mínimo edad activa e ingreso mínimo edad pasiva, ¿verdad? O sea, trabajador pensionado. Asegura que quizás muchos jóvenes que están en edad productiva es algo que no les preocupa, pues ven lejos su retiro. Pero según Pineda,
Son los cambios realizados en la reforma de pensiones los que están afectando a los trabajadores de entre los 30 y 40 años. Acuérdémonos que la pensión es una cosa que se materializa cuando usted ya llega al momento de jubilarse. Pero mientras tanto usted tiene que construirlo, y en ese devenir es que están afectando a los salvadoreños, especialmente a los grupos, yo lo he venido advirtiendo, a los grupos etarios de 30 a 40 años, entre 2023 hacia adelante, ¿sí? O sea, gente joven. Él explica que muchos de este sector ha caído en el desempleo. El sector que ya está empezando a tener serios problemas con lo que es las oportunidades laborales, ¿sí? Debido a que no hay trabajo, y lejos de haber trabajo en este país, el tema de los despidos. Con la reforma de las pensiones, Pineda expuso que es preciso darle seguimiento al nuevo ritmo de deuda, con los famosos certificados de obligaciones previsionales. Sobre esto apuntó que a partir del 1 de enero del 2023 hasta la fecha, en comparación al último año antes de la reforma, se ha incrementado la deuda un 310%. Números, según Pineda, publicados por el Banco Central de Reserva. De ahí la importancia de estar alerta. Mélida Araniva, TVM El Salvador. Realmente es una situación bastante compleja y se va, digamos, poniendo más difícil. Queremos dar algunos saludos que nos han llegado para pasar con Rafael. Méndez en sintonía desde la ciudad de Gatineau, en Canadá, dice. Secretaría Nacional de Veteranos de Guerra del FMLN, saludos compañeros en Canadá y en el mundo. También dice mi gente cartelera internacional, la privatización de la salud también viene así como el aumento del IVA. Ese es otro tema también. Félix Ranchero, felicitaciones por toda la información brindada a todos los oyentes. Así es que tenemos muchos más saludos. Así es que el tiempo es un enemigo para nosotros. Así es que le doy paso a Rafael para la segunda parte. Adelante, Rafael. Gracias, Oscar. Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos. Realmente tienen un productor ustedes allí de lujo. Ese video que acaban de pasar habla por mil palabras. Yo podría repetir muchas cosas, pero ese es un video de un periodista de una cadena televisiva de aquí de El Salvador, que entrevista a la gente. Ha entrevistado a un especialista que se ha dedicado precisamente al estudio de la canasta básica, que va a ser uno de los temas. Aprovecho, Rafa, ¿ya? Estás ahorita ahí en pantalla. Es uno de los temas que nosotros vamos a catapultear y vamos a insistir en el 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Ahí alguien dijo, aumentó algo, cierto. La indecisión que tienen es si aumentan 2 puntos al IVA o 3. Algunos dicen que la pelea está porque quieren de 13. Ahorita el IVA en nuestro país es el 13%. Lo van a aumentar al 15 o al 16. La pelea es si aumentan 2 o 3 puntos. Imagínense cómo va a ser la gente que tiene salario mínimo, que ya no le ajusta para poder comprar la canasta básica. En una familia, para poder cubrir la canasta básica, ¿verdad? No la canasta básica mejorada, que ya lleva carne de pollo, etcétera, una vez al mes carne de res, sino la canasta básica básica. Entonces, pero hay otro tema. Yo creo que el audio también que acaban de poner mencionaba los despidos a todos los niveles. No solamente los despidos en el Estado, que ya van más de 50,000 despedidos, sino que le han quitado la fuente de trabajo, la fuente de subsistencia a mucha gente. Todo ese proceso del ordenamiento del centro histórico de San Salvador
es producto precisamente de un gran plan de desempleo. Ahí en ese centro histórico se ganaba la vida eh, los comerciantes informales que fueron producto, toda esa gente que fue a vender en las calles, en el centro histórico, son los despedidos de las privatizaciones que hizo Arena, ¿verdad? De las privatizaciones que hizo Arena con el plan neoliberal. Este gobierno es un plan doblemente eh, liberal, o sea, el liberalismo y la globalización los va a llevar a concesionar todo lo que produce dinero y el Estado se va a quedar como un simple administrador, sin recursos, sin recursos. Y va a gravar a la gente, ¿verdad? Con eso del IVA, ¿cuántos millones más quedan en, en custodia de este Estado con un montón de gente que se está enriqueciendo con el dinero del erario público? A decir verdad, es lamentable. Esa cantidad de gente que antes vendía alrededor del Palacio Nacional, de la Catedral, de la Plaza Cívica, del Parque Libertad, ¿verdad? O sea, esos ya desaparecieron. Hoy la gente anda ambulante por todo el resto de San Salvador. Como en la zona, en el centro histórico, no les permiten su presencia, andan en carretillas o ya andan sus cajas, se instalan por el Hospital Bloom, por el Rosales, por el Seguro Social. O sea, las calles de San Salvador están inundadas con esos vendedores informales que antes vendían ahí. En vez de hacerle un lugar donde pueden vender sus productos con un pago muy módico, ¿verdad? Simbólico, para que la gente pueda seguir vendiendo, los echan y los garrotean, les quitan la venta, ¿verdad? O sea, eso se está dando en nuestro país. Yo espero que la gente en un momento determinado abra los ojos. Los que están fuera del país, que están embobados, eso les va a costar más porque no viven aquí, no viven, no sienten lo que sentimos nosotros aquí. Ustedes porque están bien informados y tienen un pensamiento crítico, pero la gente que come y bebe todos los días de la propaganda de Bukele, esa gente va a estar engañada a saber cuánto tiempo. Una cosa sí, les debo decir, para cerrar esta segunda fase. Bukele no va a ser, no va a perder, no va a salir del gobierno por la vía electoral. No va a, ser, no va a salir por la vía de las elecciones. No es que va a perder una elección. Bukele va a salir por la vía donde salen todos los dictadores. Me estaba recordando de Maximiliano Hernández Martínez, 14 años, 14 años, ¿verdad? Pinochet, ¿verdad? Franco, bueno, Franco murió de viejito, ahí los españoles no lo pudieron votar, pero todos los dictadores tienen un futuro incierto y tienen un denominador común, terminan en el basurero de la historia. Así es, Pero correcto. además, Correcto. dale, Rafa. Sí, sí, porque tengo también algunas preguntitas en relación al mismo tema, pero antes quiero saludarte, mostrarte el aprecio de todos nosotros acá. Tus opiniones, tus informaciones siempre son muy asertivas, muy llegadas a la realidad de nuestro país. Así que gracias por acompañarnos y siempre estar dispuesto a conversar con nosotros para darnos y abrirnos los espacios de información y de crítica que necesitamos. Entonces vamos a continuar en la misma tónica y algo que queríamos mencionar es la cuestión de que también le quieren echar mano a a las remesas familiares. Escuchamos nosotros al vicepresidente Félix Ulloa diciendo que era necesario que el país también se beneficiara de las remesas y sugirió por lo menos tres planes que ellos tienen
y dentro de uno de esos planes es ponerle impuesto a las pensiones. No sé si fue una metida de patas, como decimos nosotros, del vicepresidente mencionar eso, pero la verdad es que sí lo dijo, ¿verdad? Entonces, y lo otro que va también relacionado es lo que tú mencionabas de que el gobierno echa mano de los fondos de las pensiones de los y las trabajadoras. ¿Qué nos puedes ampliar acerca de esto, Rafa? Ok, Rafael Pacheco, me has puesto también ahí otra volea. Mira, eh, la Asamblea Legislativa está trabajando con un anteproyecto de ley para hacer reformas. Para eso han encomendado al señor vicepresidente Félix Ulloa, ¿verdad?, a hacer eh, unas propuestas. Eh, una de las más, hay varias, son una cantidad de reformas importantes que van a hacer. Acuérdense ustedes que la constitución política eh, se puede reformar, ¿verdad? Se puede hacer reformas por dos vías. Una vía es creando una asamblea constituyente ad hoc a propósito para hacer reformas a la constitución o para hacer una nueva constitución. Esa es una modalidad. Y la otra modalidad es la asamblea actual aprueba las reformas y la siguiente asamblea las ratifica. Esas son las dos formas, según la Constitución, ¿verdad? Según la Constitución, para hacerle reformas a nuestra Carta Magna. Ahora, él está trabajando ya en dos reformas concretas. Una es, ya lo dijiste, imponerle un impuesto del 10% a las remesas que los hermanos lejanos, los hermanos de la diáspora, están haciendo llegar a El Salvador. Ese es un flotador económico que le ha permitido al gobierno de El Salvador, al Estado de El Salvador, a nuestro paísito, flotar en la economía y no haber llegado a tener un Estado fallido. ¿Ya? Porque son cientos de miles de remesas que entran mensualmente. El año pasado entró una cantidad increíble. ¿Vea? Para la pandemia la gente no sé cómo realmente hizo, pero las remesas no bajaron significativamente. Esa es una, el 10% de las remesas. Cuando toquen los intereses de los hermanos lejanos, van a abrir los ojos y ellos mismos van a pinchar esa burbuja de que vivimos en un país el más seguro del mundo, el país de la sonrisa, aquí se hace la elección de Miss Universo, aquí el Mundial de Fútbol Playa, etc. Y la otra reforma, Rafa, es que le van a incrementar, ya dijimos, el IVA 3 puntos porcentuales o 2 puntos porcentuales. Y la otra, que es para ellos la más importante, lo hubieran hecho antes, pero se durmió, los tiempos políticos no le dieron. Van a aprobar, van a derogar los 7 artículos pétreos que no permiten la reelección continua o inmediata del periodo presidencial y van a poner que el presidente de la República se puede reelegir tantas veces como sea posible, tantas veces como tenga la correlación de fuerzas para seguir siendo presidente. Esa es de las más grandes. Entonces, y Bukele, lo que se ha conocido en su entorno, ¿vea? En su medio, es que son 30 años, 30 años de gobierno para poder hacer un nuevo El Salvador, un nuevo El Salvador, ¿verdad? Esta parte es vital, ¿vea? Esta parte es vital. Y no creo yo, sinceramente te lo digo, así como van las cosas ahorita acelerando, no ha empezado su segundo periodo, pero ya hay gente que está pensando que se cometió un grave error en darle tanto poder a Bukele. Así podría contestarles las preguntas que hicieron, ¿verdad? Hay otras cositas más, ¿verdad? Pero me imagino que ustedes tienen más inquietudes y yo me acoplo y les agradezco profundamente que me den esta oportunidad para que nuestros hermanos puedan conocer la verdad.
Ok, Rafa, gracias. Está bastante claro. Y van a quedar algunas otras inquietudes porque, como decía Oscar, pues tenemos un tiempo limitado. Por ejemplo, hubiéramos querido hablar un poco del estado de excepción y, y sus consecuencias en la vida diaria de nuestro pueblo. Pero eso quizás lo vamos a dejar para otra oportunidad. Ahora queremos cambiar un poquito el tópico y hablar un poco de nuestro partido. Sabemos que se acercan elecciones internas a través de una convención nacional, pero también antes de eso, o incluido también la cuestión del resultado electoral, en el sentido de que algunas personas o sectores están manejando que el FMLN fue derrotado, que ya no tiene validez y esto y el otro. Y la lectura que nosotros, por lo menos aquí en Australia, nuestro colectivo, es todo lo contrario. La lucha que se dio electoral, en la cual el gobierno apostaba a la eliminación total de nuestro partido, pues como que no les dio resultado, ¿verdad? Nosotros estamos más vivitos y coleando que nunca. Entonces, quisiera que hablaras un poquito sobre nosotros mismos, para decirlo así. Perfecto. Vamos a vernos el ombligo entonces. Eh, vaya. Vamos a hacer un poco de historia, porque la historia, cuando los pueblos no revisan su historia y tienen una memoria histórica muy cortita, tiene el peligro de volver a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Yo creo, no creo, estoy seguro de que la gente que no logra entender todos estos procesos puede incluso, porque nos hemos encontrado con compañeros que nos derrotaron, o sea, eh, los procesos electorales tienen sus propias particularidades. Y yo quiero recordar que en el marco de las dictaduras militares, lo que hoy es nuestro partido, ¿verdad? Hubo un tiempo de que antes de la lucha armada eh, se, se hizo un esfuerzo y se desarrolló la lucha política electoral. Y en dos oportunidades derrotamos la dictadura militar, 1972 y 1977. Dos grandes fraudes, ¿verdad? No, la dictadura hizo todo lo que estaba a su alcance, fraudes, represión, eh, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, hoy regresamos a eso. La idea de Bukele, en compromiso con la Embajada de Estados Unidos, estaban encaminados a que iba a hacer desaparecer al FMLN por la vía electoral, que no íbamos a sacar el número mágico, ¿verdad?, para podernos salvar. Pero no solo sacamos 50,000 votos, ¿verdad? No solo sacamos 50,000 votos, que es el número de votos para no desaparecer políticamente, sino que sobrepasamos, triplicamos, porque sacamos más de 200,000 votos. Pero además tenemos representación de funcionarios públicos que representan nuestro partido, como dos compañeras que están ya electas para que tomen posesión dentro de 3 años en el Parlamento Centroamericano. La doctora Rina Araujo y la compañera Mirtala López. Son dos miembros, dos diputadas del Parlamento Centroamericano. Pero además tenemos dos docenas de concejales que son funcionarios públicos que quedaron, ¿verdad? Que quedaron como parte de la auditoría, como parte de la lucha política que van a dar adentro
de los consejos municipales correspondientes. Yo creo que nuestra gente que no logra entender, no logra analizar este fenómeno, confunde. Yo te digo, Rafa, Oscar, Ricardo, una cosa es una derrota electoral y otra cosa es una derrota política. La derrota es electoral y esa es coyuntural, pero la derrota política no es derrota política. Cuando las dictaduras nos quitaron el triunfo de 1972 y 1977, ellos dijeron, los derrotamos. Esa no es una derrota, porque la guerra está conformada por batallas, ¿verdad? Por una serie de batallas. Podés perder una batalla, pero podés ganar la guerra. Podés perder 2 batallas, 3 batallas, pero ganás la guerra. Y aquí al enemigo, a la dictadura, le ganamos la guerra. Cuando el FMLN surge y decide convertir la lucha política electoral en una lucha superior, la lucha armada, los derrotamos. Los acuerdos de paz fue una derrota para el imperio y una derrota para la oligarquía y la derecha en el país. Entonces nosotros hemos sufrido en esas 2 ocasiones, tanto en el 72 como en el 77, sufrimos 2 derrotas electorales no legales, pero no nos derrotaron políticamente, porque la gente siguió peleando y se dio cuenta que había que cambiar la forma de lucha, que la estrategia, la lucha principal, no podía seguir siendo la lucha política electoral, porque en ese campo ellos tenían todo cocinado, tenían todas las estructuras, todas las instituciones a su favor. ¿Vea? Nos derrotaron con trampa, con toda una serie de marufiadas, pero no nos derrotaron políticamente, porque políticamente nosotros tuvimos la capacidad de convencer a la gente y llevarlos a una forma superior de lucha. Es lo que estamos haciendo en este momento, diciendo a la gente, no, es una derrota electoral. ¿Vea? Los partidos pierden las luchas electorales. Lo que no debes de perder es tu lucha política, no debes de perder tu ideología, no debes de perder tus valores, tus principios, que son los que te permiten darle rumbo a tu lucha, rumbo a tu lucha. Aprovecho la oportunidad para hacer una cuñita. La Secretaría Nacional de Veteranos, Veteranas de Guerra, ¿verdad? Lisiados y lisiadas, estamos preparando un apoteósico 1 de mayo. El 1 de mayo se celebra, se conmemora los mártires de Chicago. Esa es una dedicatoria a todos los obreros y trabajadores del mundo. Por eso se llama Día Internacional de la Clase Trabajadora. Los veteranos vamos a hacer un esfuerzo, una movilización a nivel nacional de los veteranos, veteranas, lisiados, lisiadas y sus familiares, para que asistan con nosotros, ¿verdad?, en un bloque sólido para protestar. Y todo esto de lo que estamos hablando aquí precisamente lo vamos a denunciar. Vamos a denunciar justamente el material que ustedes pusieron ahí, ¿verdad? Nosotros siempre grabamos estas conversaciones que tenemos con los compañeros en el exterior, ¿verdad? Y hacemos conclusiones. Y entonces vamos a sacar de ahí mucha información para las cuñas, para las pintas, para el perifoneo que vamos a hacer. Vamos a hacer una apoteósica celebración recordando a esos mártires de Chicago y a la clase obrera. La canasta básica será uno de los puntos. Redondeo. Realmente la gente debe de tener claridad. Esta no es una derrota. Hemos perdido una batalla, hemos perdido una elección, pero no hemos perdido la naturaleza revolucionaria de este partido. Tenemos juventud, tenemos una cantidad de afiliados, estamos preparando condiciones para seguir cotidianamente nuestro proceso. Dentro de pocos meses vamos a realizar una elección interna para elegir a nuestras próximas autoridades, ¿vea? Vamos a depositar en los mejores hombres y las mejores mujeres jóvenes, ¿vea? Nuestro partido, ¿vea? Pero además, estatutariamente,
nosotros tenemos que empezar a preparar ya un congreso para definir una serie de cosas, entre ellas definir la forma principal de lucha, definir la estrategia, ¿verdad? Y definir nuestros enemigos principales. Les dejo ahí a ustedes el micrófono por si tienen alguna otra interrogante. Sí, bueno, está más que claro, Rafa. La cuestión, esto de los resultados electorales, a nosotros no deja de preocuparnos un poco en el sentido de que varios comentaristas, incluyendo al expresidente Funes, se han dedicado a lanzar el infundio de que el FMLN está derrotado, que si no se une con otras fuerzas ya es irrelevante, etcétera, etcétera. Nosotros siempre confiamos pues, en nuestra dirección, y a propósito de lo que tú hablabas del 1 de mayo, disculpa que me desvío un poco, pero nosotros desde acá también siempre hemos contribuido en la medida de nuestras posibilidades, y esta vez no va a ser la excepción, o sea que cuenten con nosotros. Decía que se han dedicado estas personas, incluso logran engañar o confundir a algunos sectores de nuestra militancia. Lo que tú has explicado está tan claro. Nosotros no podemos decir que nos han derrotado. Aquí el espíritu dentro de la militancia en el exterior está intacto. Nosotros seguimos en la misma ruta, dando nuestro aporte, contribuyendo en lo que nosotros podemos, y ahí va. Yo recuerdo, como tú estabas diciendo, los años 70, bueno, yo vengo desde los 60, cuando el directorio cívico-militar derrocó a la Junta de Gobierno. Desde entonces, de ahí vengo yo, y toda esa historia es una acumulación de experiencias para nosotros. Así que no vamos a concluir que una elección o un resultado como el de ahora nos va a poner en una situación de derrota, cosas así. Así que, Rafa, quisiéramos ir ya dándole fin a este programa. Cierre, como no. Sí, exactamente. Así que te pediría a ver si tú puedes elaborar algún, ¿cómo se llama? Resumen, y también un saludo pues, a todos nuestros oyentes, y también a la militancia en general de nuestro partido. Correcto, Rafa, gracias. Pues fíjate que en ese último razonamiento que tú hacías, yo creo que hay que decirle a nuestra gente, a nuestra militancia, a nuestro pueblo, de que si nos hubieran hecho desaparecer, si nos hubieran matado en esta elección, si fuera una derrota, no solo electoral, sino que una derrota política. Pero estamos vivos, estamos vivitos y coleando, estamos reorganizando el partido, fortaleciéndolo. Y las palabras de Funes no tienen ningún sentido, porque Funes no conoce este partido, él nunca fue de este partido, solo se afilió por cumplir un requisito para que fuera presidente. Y realmente, si Chafik hubiese estado vivo, Funes no hubiera sido presidente. Ya Chafik lo había vetado en una oportunidad, ya lo había vetado. Y dijo, no, ese muchacho no nos conviene. Es un arrogante, es un prepotente y es un endiosado. Funes, además de endiosado, de prepotente y megalómano, es corrupto. Es corrupto. Funes fue
el que nos dio a nosotros como herencia que nos dijeran corruptos. A nosotros nos decían, Rafa, come vacas, vuela poste, terroristas, pero nunca nos dijeron corruptos. Después de que Funes estuvo como presidente por nuestro partido, nos empezaron a decir corruptos. O sea que a Funes le debemos la etiqueta de corruptos. Y Funes es un corrupto, probado, un corrupto probado, ¿verdad? Él no tiene derecho de opinar a nuestro partido. Y si quiere hacerlo, que se lave la boca, que se lave bien lavada la boca. ¿Verdad? Ese es un patán, ¿verdad? Ese es un patán, ¿verdad? Que no merece ningún recuerdo entre nosotros, ¿verdad? No merece ningún recuerdo entre nosotros, ¿verdad? Esa es una lacra, que nos equivocamos, la dirección del partido se equivocó cuando propuso a Mauricio Funes. Entonces, yo me despido de ustedes, siempre poniéndome a la orden, y en efecto, ahí les vamos a hacer una invitación para que nos hagan una colaboración para poder trasladar la mayor cantidad de veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas de guerra a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Vamos a mover gente desde Oriente, ¿verdad? Desde Cacaopera, desde la Unión, del norte de la Unión, de Pororós, ¿verdad? Vamos a mover gente de Occidente, de Chalchuapa, del Coco, ¿verdad? De Chalatenango, a manera de que el bloque de veteranos, ¿verdad? Ya tenemos las camisetas, ya nos las hicieron, es una camiseta roja, a la izquierda donde está el corazón, dice FMLN, y abajo veteranos. ¿Verdad? Es para poderlo usar en muchas ocasiones. Ya hicimos esa gran inversión, todavía estamos pendientes de pagar una parte, ¿verdad? Y la contribución que ustedes nos den nos va a servir muchísimo, ¿verdad? Y se los vamos a agradecer, y siempre nosotros, de todas las actividades que hacemos, rendimos informe a los que colaboran con nosotros por una cuestión de honestidad y de transparencia. Los veteranos seguimos siendo en este partido la reserva histórica y la reserva moral de este partido. Y mientras estemos los veteranos incluidos echándole ganas a esto, la lucha continúa. Un abrazo fraterno para todos. ¡Viva Chafik! Que viva Chafik y que viva el FMLN. Hasta pronto y gusto de saludarte, Rafa. Abrazos fraternos para todos.